después, o sea, el 15 de septiembre, el Banco Central anuncia las restricciones para la compra de dólar ahorro. Así que no es cualquiera el que está hablando, ni cualquiera que está dando una opinión. Después lo que te voy a pedir, porque digamos es fuerte hablar de rebelión fiscal, ¿a qué se refiere Jorge Brito frente a esto? Que ya es un hecho que mañana se está tratando. Ahora voy a preguntar, impuesto, tributo. Hablemos con Leonardo Grosso, que está del otro lado de la línea, a ver si nos ayuda con todo esto, que parece un embrollo. Quiero entender la parte económica, pero también la cuestión política detrás de esta presentación. Es diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Romina Mangel, en el programa de Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, están todos? bien, vamos por parte. Estamos acá con Burgueño tratando de entender, primero, digamos, si esto fue una sorpresa, porque entiendo que no estaba por lo menos en la agenda prevista del gobierno nacional, que esperaba el tratamiento, por lo menos concentrar la atención en el tratamiento del presupuesto y no de este impuesto tributo, ahora me vas a decir cómo habría que llamarlo, que creían que tal vez ni se trataba este año. No es una sorpresa, fue parte de la agenda legislativa del Frente de Todos de hace ya varios meses, y de hecho había muchos sectores que decían ¿cuándo lo van a tratar? Nosotros teníamos una agenda muy estricta por el protocolo COVID, y cuando terminamos de sancionar, más allá de la cuestión administrativa que nos queda también mañana, el presupuesto, convocamos a la sesión para tratar el aporte extraordinario. Vos recordá que la semana pasada nosotros le dimos medio dictamen al presupuesto y que el viernes pasado se trató el presupuesto en el Senado, y ese es el día en que nosotros sacamos la citación para este martes. Entonces, Leonardo, digo, para tenemos despejar... una agendita ordenada, pero digo, para despejar dudas, y sobre todo por la gente con la que hablamos de tu mismo bloque, diciendo aprovecharon el Día de la Militancia, esto tiene una connotación política, está el Fondo Monetario en el país, vos todo eso decís, no, lo íbamos a tratar igual. Digamos, no es una jugada política de Máximo Kirchner. Está buenísimo, lo íbamos a tratar igual, y para nosotros está buenísimo que coincida con el Día de la Militancia, porque creemos que además de esto, este tema y los temas, se tocan dos temas ambientales también, tienen que ver también con una dirección que le imprime nuestro gobierno a la nueva etapa que tenemos que encarar en la salida de la pandemia, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con poner arriba de la mesa la discusión de cómo entre todos y todas sacamos adelante el país. En este caso, un sector muy pequeño, muy reducido, que es el que le cabería, digamos, este impuesto, son 9.200 personas, pero muy poderoso, que pueda aportar un poquito y ayudar a todos, ¿no? Personas físicas, estamos hablando, no de empresas. Personas físicas, exacto, personas físicas. Es un aporte extraordinario por única vez, en una situación extraordinaria, también vale decirlo, a las grandes fortunas personales, de un 2% si esa fortuna excede los 200 millones de pesos. Esto sería algo así como 4 millones de pesos para una persona que tiene más de 200 millones de pesos. Después va aumentando la alícuota en la medida que aumenta la riqueza personal, y también si esos bienes están en el exterior. Pero también vale decir, según los cálculos que se hacen proyectando las declaraciones de la AFIP, solo 300 personas son las que pagarían la alícuota más alta, que es un poco más del 5%. Ahora, Leonardo, te voy a dejar en un minuto con Carlos Burgueño, que por supuesto, digamos, tiene toda la polémica que generó y por qué están hablando de rebelión fiscal, de un impuesto abusivo, de un impuesto confiscatorio o un tributo confiscatorio. Pero no quiero dejar de preguntarte, insisto, el contenido ideológico de mucha gente que se ha enojado diciendo que este país no perdona la riqueza, o que este gobierno particularmente sale a perseguir a los que más tienen, y que tener en este país casi es una connotación negativa, digamos, en vez de comportarse como otros países donde tratan de fomentar al que invierte, al que tiene un negocio que le va bien, se lo busca perseguir casi como si estuviese cometiendo un delito por haber tenido dinero en un país donde está pasando muy mal la gran mayoría de la gente. Yo creo que esos argumentos hablan de la poca solidaridad de los que más tienen, que usan su poder relativo en la sociedad para instalar esa falsa discusión. El aporte a las grandes fortunas no es una posición ideológica, es una salida más que sensata en una situación de desfinanciamiento del Estado, de crisis económica y social nunca antes vista en la Argentina. Nosotros, dos cosas para decir con esto: nosotros agarramos el país
el 10 de diciembre del año pasado, hace menos de un año, en una situación calamitosa. 40% de la industria paralizada, 2 dígitos de desocupación, la mitad de la gente en la pobreza, 8 millones de personas recibiendo asistencia alimentaria, declarada la emergencia alimentaria, económica y social en la Argentina por el Congreso de la Nación. La situación era terrible, pero además de eso, el Estado con una pérdida de capacidad de recaudación enorme, resultado de decisiones unilaterales del gobierno de Macri, que por decreto y resolución le quitó impuestos, quitó impuestos, los derechos de exportación al campo, los derechos de exportación a la minería, los aportes patronales, redujo 7 puntos la capacidad de recaudación del Estado argentino, y además de eso hay que sumarle el endeudamiento. Ese país es el que agarramos nosotros. Nosotros nos tocó la pandemia. Todos los números que yo te estoy describiendo, por supuesto que empeoraron a partir de la pandemia. Y esto no lo digo yo, lo sabemos todos y lo en la calle. Ahora, la actitud de nuestro Estado fue invertir 870.000 millones de pesos en IFE, en ATP, en 12 hospitales modulares, en bonos para los jubilados, en reforzar las partidas de alimentos. Hubo una inversión enorme. Y la segunda cosa, digo, esto para entender por qué la necesidad de que los pocos que tienen mucho pongan un poquito, por única vez, de manera extraordinaria, de forma solidaria, para salir adelante todos y todas. Y en segundo lugar, esto no es una cuestión ideológica o de Argentina, porque también se está discutiendo en el mundo entero. El oficialismo italiano presentó un impuesto parecido, en realidad es más, plantean el 8% a las fortunas de más de 80.000 euros. El oficialismo español y la oposición española se pusieron de acuerdo y quieren gravar a todos los que tengan más de 1 millón de euros. El oficialismo ruso plantea también imposiciones a las grandes fortunas. La ex oposición boliviana, ahora oficialismo boliviano, planteó lo mismo en el Parlamento. Y el oficialismo argentino también. Después las oposiciones del Reino Unido, de Suecia, de Colombia, inclusive en Estados Unidos hubo presentaciones de propuestas parecidas a la que estamos discutiendo mañana. Ahora, hace 6 meses, una cosita más, discúlpame. Hace 6 meses todos y todas nos sorprendíamos por la editorial de la revista Times de Londres, que nadie podría decir que es populista, que es comunista, o que quiere expropiar o ir en contra de la propiedad privada, una editorial donde decía, los estados van a tener que ir por impuestos a las grandes fortunas para solventar los enormes gastos que están teniendo a partir de la pandemia del COVID. Es decir, que es un debate internacional que cruza a todos los sectores políticos e ideológicos, y que cuando se da en la Argentina, pequeños sectores lo intentan encajonar en un rincón para boicotear la iniciativa. Carlos. ¿Qué tal, Grosso? Carlos Burgueño. A ver, está claro el motivo por el cual el oficialismo quiere avanzar con este impuesto. Alguno dirá que es ideológico, usted dice que no, quedará para el debate. Ahora, yendo a datos concretos, ¿no? Leíamos declaraciones... Yo voy a datos concretos. ¿Cómo? Yo le digo datos concretos, por eso le digo... Está bien, pero vamos a otro tema, pues si no... la información que se maneja es que muchos de los que están alcanzados por este impuesto están preparándose para presentaciones judiciales con un argumento que me parece atendible, por lo menos atendible, que es que este tributo ya existe, se llama bienes personales y que no puede haber doble imposición. Mira, nosotros apelamos a la solidaridad y a la racionalidad de la justicia después, a la solidaridad de las personas que tienen más de 200 millones en este país, que insisto son 9.200 nada más de los 47 millones de argentinos que somos. 9.200 son 9.200, Grosso, si son 9.200 personas, supongamos que 9.000 personas son solidarias y 200 personas no. Se presentan en la justicia, logran pero eso trabarlo... No puedo hacer futurología. Bueno, pero el punto es, no evalúan y proponemos soluciones de fondo. Este aporte extraordinario por única vez, que no le cambia la ecuación a nadie, porque el que tiene 200 millones pone 4, 196 le quedan, pero además del valor fiscal
de sus bienes, que son los declarados. Lo que pasa es que pone 4 y además tiene que poner, una cosa ahora grosso, valor fiscal y grosso sin defender, comercial. Pero sin defender a ningún sector en particular. 307.000 millones de pesos, el 34% de lo que el Estado puso en el medio de la pandemia para salir adelante, todos y todas. Y pero, Grosso, estamos todos de acuerdo con eso. Yo estoy hablando de cuestiones puntuales también. Y cómo puede razonar una persona que está alcanzada con este impuesto. Porque usted dice, bueno, de los 200 tiene que poner 4 millones. Pero yo no puedo... Bueno, pero además tiene que poner bienes personales, ganancias... Porque hay sectores que pretenden imponer sus intereses judicialmente. Yo qué sé, eso se verá después. Nosotros estamos proponiendo... Pero digamos, pero la pregunta es, ¿lo analizaron que eso puede pasar, que pueda haber doble imposición? No es doble imposición porque esto no es un impuesto. Esto es un aporte extraordinario y está claro para fortunas. Pero tiene la base... No, pero perdón, déjeme intervenir porque lo que está preguntando, Leonardo, lo que está preguntando Carlos, es si hubo un análisis previo. Entiendo que sí, digamos, que no termine haciendo que todo esto se caiga después de que se vote la justicia. La respuesta es que esto no es un impuesto. La respuesta es que esto es un aporte extraordinario a las grandes fortunas. Entonces no existe doble imposición porque esto es por única vez. Ahora usted sabe que... en una situación excepcional y es una decisión política que puede tomar el Congreso y que tiene potestad para tomar y legislar. A ver, el Congreso diputado, construye la mayoría necesaria y avanza. Le comento que hubo un juicio anterior, hace muchos años, por el impuesto al cheque de Cavallo, porque Cavallo también decía que esto era extraordinario y que aquello era extraordinario y por única vez, y la justicia determinó que era un impuesto. No sé qué pasará acá, pero en definitiva podemos entrar en una... Nosotros estamos seguros que la justicia no puede determinar eso. Yo particularmente, personalmente, en la justicia tengo muy poca confianza por muchas cosas que todos conocemos, pero más allá de eso, nosotros tenemos la voluntad política de avanzar en una política pública que pone arriba de la mesa la posible solidaridad de los sectores que más pueden, por única vez, y que no le estamos planteando un impuesto que le cambia la ecuación o le destruye la capacidad de acumular riqueza que estos sectores han ganado en el camino, porque no nos molesta. Lo que nosotros planteamos es que todos tenemos que poner algo para salir adelante, y que ahora, la situación que vive la Argentina es realmente complicada. Perdón, Leonardo, independientemente, y acá digamos es una valoración de cada uno y muy personal, pero de la confianza o de la falta de confianza que tengas en la justicia argentina, que puedo coincidir en muchas de las cuestiones, acá hay una ley que tiene que salir y que tiene que ser constitucional. Eso no tiene ningún lugar a discusión. Nosotros no nos movemos por fuera de la Constitución. Claro. Nosotros no nos movemos por fuera de la Constitución y por eso te digo que esto no debería tener ningún problema judicial. Entonces, a ver si entiendo para tranquilo, los recursos de esta ley, por ley, tienen asignación específica, que lo que plantea es acompañar a los sectores castigados, pero también la reactivación productiva de la Argentina.